¿Qué te hizo decir al diablo con este trabajo? Una compañera de trabajo esperó hasta que estuvimos frente a un gran grupo de personas para comenzar a disciplinarme por algo malo que hice. Tomé mi almuerzo 15 minutos tarde para ayudar a otra compañera de trabajo, cuando ni siquiera era mi supervisora. Solicité una transferencia de trabajo al día siguiente y no podría estar más feliz donde estoy ahora. Tuve un pedazo de mierda de jefe. Te elogiaría en privado pero te regañaría en público. Frente a compañeros de trabajo y clientes. Siempre sobre cosas que no importaban. También rompería felizmente la política de la empresa para ponerse del lado de los clientes después de pasar una hora diciéndole a un cliente que no puede darle cosas gratis. Por ejemplo, cada vez que él estaba cerca, todo era miserable. Lo único que lamento es que no estuve allí para verlo despedido por la empresa cuando lo despidieron, porque para entonces ya tenía un trabajo mejor. Solía trabajar en el comercio minorista y después de 7 años en la empresa, descubrí que solo ganaba 50 centavos más por hora que alguien que acababa de empezar ayer. Entendí si no podían pagarme más y pedí un buen horario. 7-3 u 8-4 todos los días y los mismos 2 días de descanso cada semana. Ni siquiera pedí los fines de semana libres. Me dijeron que no podían darme un buen horario, así que renuncié. El jefe anterior me presionó a mí y a mi equipo para que trabajáramos un montón de horas extra y promocionó una oferta de venga el sábado y nos ocuparemos de usted. Entonces ahí estábamos mi equipo y yo haciendo trabajo de preparación a las 5 a.m. Nuestro equipo más vocal dice no me importa, necesito horas extras, quiero comprar una PS5. El jefe se da la vuelta y dice oh, ¿no les pagaremos horas extras? Ilegales en mi país. Todos ustedes se ofrecen como voluntarios para esto, pero nos aseguraremos de que obtengan un almuerzo maravilloso. Básicamente, todo el mundo hace cola diciendo signo de exclamación abierta a la mierda con esta mierda. Me voy. En unos 5 minutos, nuestro equipo de 40 dejó todo, volvió a almacenar toda la comida y se fue. Me redujeron las horas, así que tuve que conseguir un segundo trabajo. 3 días antes de que se suponía que debía comenzar dicho segundo trabajo, mi gerente en el trabajo principal me dijo que no podía obtener este segundo trabajo porque tenía el trabajo principal primero y necesitaba convertirlo en mi prioridad. Fue entonces cuando dije vete a la mierda y me fui. Ni siquiera di un aviso, literalmente envié un correo electrónico diciendo que no vendría al día siguiente, agarré mis cosas y me fui a casa. Hombre, eso es arrogancia suprema. Exigimos que nos hagas la máxima prioridad cuando hacemos lo contrario por ti. Esto básicamente me acaba de pasar a mí. El primer trabajo dijo que cuando me contrataron estaría trabajando 5 noches a la semana. Después de 2 meses de 3 turnos a la semana, conseguí un segundo trabajo. Luego el primero me dejó ir debido a la disponibilidad limitada. Peor para ellos porque tienen poco personal y tengo un mejor trabajo. Tuve una entrevista de graduación. Resulta que la entrevistadora de recursos humanos no estaba ahí ese día y no me notificó. 40 minutos después, el jefe de taller me preguntó qué estaba haciendo aquí y después de decirle por qué estaba ahí, procedió a realizar la entrevista él mismo. La entrevista salió bien, sin embargo, al día siguiente recibí un correo electrónico de la misma señora que debía entrevistarme diciendo supongo que no querías este trabajo si no vas a presentarte a la entrevista. Respondí cortésmente y recibí una oferta 2 semanas después. De ninguna manera consideré tomar ese trabajo. Hombre, tuve una entrevista de trabajo un día. Entré, le dije al personal que estaba allí para una entrevista con X, solo para que me dijeran que no habían sido informados y que X ni siquiera estaba ese día. Envié un mensaje de texto preguntando con quién se suponía que debía reunirme, solo para que me llamaran un minuto después y alguien me dijera cuánto lo lamentaban, pero espero entender que la vida se interpone en el camino y se olvidaron. Se olvidaron. Eran el gerente de contratación y se olvidaron de ir a la entrevista que organizaron. No estaba comprando su mierda, solo les dije que no, que ya no estaba interesado en el trabajo. Demostraron que les importaba un carajo los empleados ese día. Tenía un trabajo en turnos nocturnos de 13 horas en una fábrica y me fue tan bien que después de unos meses me ascendieron a un puesto de operador de línea a cargo de 8 a 12 personas. Para hacer bien mi trabajo, tenía que llegar temprano a mi línea para hacer trámites, verificar la seguridad de la maquinaria, hacer pedidos de materiales, etc. La empresa propietaria de la fábrica exigió que sus trabajadores estacionaran en un lote externo a unos pocos kilómetros de la fábrica y luego tomaran un servicio de transporte. El problema que tuve fue que el primer servicio de transporte llegó unos 40 minutos después del tiempo que necesitaba para llegar. Hablé con la gerencia de piso, así como con la gente de mi agencia de personal, durante meses sobre esta incongruencia, y no me ofrecieron ninguna solución, así que con su aprobación tácita, estacioné unas cuadras más allá y entré.
Esto funcionó durante aproximadamente 6 meses, y en ese tiempo, me había convertido en uno de los mejores productores, a menudo duplicando las cuotas de producción para el turno y, en general, mi equipo y mis compañeros de trabajo me querían mucho. Después de un turno particularmente excelente, recibí un mensaje de texto de mi agencia de personal que decía que, debido a que no tomé el servicio de transporte, mi salario se descontaría, perdiendo alrededor de $50 por turno. Llamé a la agencia varias veces durante los siguientes días para explicarles que era imposible tomar el transbordador y hacer mi trabajo, pero no obtuve respuesta. Finalmente, cuando faltaban 2 horas para mi próximo turno, envié un mensaje de texto a la agencia y al equipo de administración indicando que no se podía llegar a un compromiso y que renunciaba, con efecto inmediato. Por supuesto, entonces recibo llamadas de regreso, con promesas de enmendar el recorte de pagos y regreso, y cuán vergonzoso sería desperdiciar tanta capacitación y experiencia, etc. Finalmente tomando medidas, que yo era un engranaje insignificante en su máquina o que estaban siendo mal administrados, así que les agradecí su tiempo y consideración, y me comprometí a renunciar. Todavía me siento mal porque nunca tuve la oportunidad de despedirme de mis compañeros de trabajo, ya que había llegado a conocer bastante bien a muchos de ellos, pero enviar ese aviso de renuncia fue una experiencia inmensamente gratificante. A finales de los 90. Una vez me detuvieron en la oficina de seguridad de una tienda por departamentos en la que trabajaba. Me acusaron de usar constantemente los cupones del día de rebajas para las personas que no presentaban uno. Siempre guardamos una copia extra en cada registro. Había visto a mi propio jefe de departamento hacerlo muchas veces, así que asumí que estaba bien. Ni siquiera recogimos los cupones para contarlos en la caja, simplemente los tiramos después de usarlos. Afirmaron que perdí cientos de dólares de la tienda y que me habían estado observando durante meses cometer este crimen horrible e imperdonable para personas que gastan $90 en jeans de diseñador que ya tienen un precio inflado. Estoy seguro de que el descuento ocasional del 10% fue simplemente devastador. Recibí una gran conferencia sobre cómo literalmente estaba robando en la tienda y podrían llamar a la policía, pero me darían la oportunidad de reparar el daño. No podía creer lo criminal que me hicieron sentir por eso. La mejor parte cuando llamaron a mi jefe, quien fingió no haberlo hecho nunca antes para salvar su propio trasero. Pregunté si me estaban despidiendo. Dijeron, sí y no. Lo dejarán ir, pero puede optar por compensar los daños para que no lo llevemos a los tribunales. Les dije que dejaría de fumar y pedí mi último cheque. Dijeron que deducirán lo que debo de mi último cheque. Y dije, bueno, entonces tienes que mostrarme todas las imágenes y demostrar que estaba robando. No produjeron imágenes. Finalmente llamaron a la policía, y cuando llegaron, estaban igual de confundidos y lo llamaron un problema interno y les dijeron que esto era exagerado. Creo que sintieron lástima por mí. Entonces, finalmente, la alta gerencia entró y simplemente dijo solo emita el último cheque, lo firmaré aquí. Tanto drama por algo tan estúpido. Fue triste porque ese día mi mamá y mi hija habían venido al centro comercial para almorzar conmigo y tuve que explicar que me obligaron a renunciar a este trabajo y nunca más me permitieron entrar a esa tienda como si fuera un idiota horrible. Fue agradable. Unos pocos años después, toda la cadena quebró. Estuve enganchado a un ascenso durante más de un año, entrevistado varias veces para ello. No obtuve el ascenso, luego descubrí que el que lo hizo había sido seleccionado meses antes. A mí me pasó algo parecido. Mi jefe me dijo que solicitara el puesto y nunca me entrevistó. Un mes después me transfirieron, misma empresa, ubicación diferente, y en 3 meses me habían ascendido. Pedí un aumento del 10% después de trabajar 2 años. Ellos dijeron no. Me fui por un trabajo que pagaba un 35% más. Volar por trabajo. Parece glamoroso al principio, pero apesta. Saldría de mi casa el domingo como a las 2 de la tarde para ir a trabajar y volver a casa el sábado por la mañana a la 1 de la madrugada. Cada semana. Durante meses a la vez. Entonces sucedería un nuevo proyecto y estaría en otro lugar. Esto suena familiar. Cuando me convertí en consultor de una empresa en un momento, pasé 3 semanas sólidas viviendo entre hoteles, aeropuertos y oficinas de clientes. Honestamente, llega al punto en que no estás totalmente seguro de dónde estás. Tu tiempo también está jodido. Recuerdo llegar a un Holiday Inn en Pittsburgh, creo. Solo se destacó porque había una escuela de karate en un lado y un quiropráctico en el otro. Me pareció una situación de puerta giratoria. De todos modos, llegué a las 6 a.m. con ganas de registrarme y dormir, solo para descubrir que mi reserva era para el día siguiente y tuve que largarme hasta las 3 p.m. Fue entonces cuando me di cuenta de que debía estar en la oficina del cliente en 2 horas, no al día siguiente. Se necesitaba café.
Hablé con uno de los otros ingenieros consultores en el aeropuerto de Berlín y me informó que me estaban dando los trabajos de mierda. 3 días después, de regreso en el Reino Unido. En el momento en que recibí mi equipaje, mi jefe llamó con mi itinerario. Solo dije, vete a la mierda, amigo, me voy a casa por una semana. He estado fuera durante un mes viviendo con la misma maldita ropa. Mientras estaba en casa ignorando mi teléfono, resultó que se quejó con su jefe acerca de que no tenía intención de hacer nada durante una semana, solo para que el martillo le cayera encima por tener a los ingenieros fuera tanto tiempo. No solo porque jode la vida, sino que lo que no sabía es que me tenían que pagar por todos estos traspasos. Básicamente, terminé con el equivalente a 3 veces mi salario ese mes solo en extras, sin mencionar que todos mis gastos se pagaron por encima del límite, permitieron 40 libras por día para alimentos, ya sea que los use o no, solo tiene que proporcionar al menos un recibo por día. Ese fue un buen mes en retrospectiva. En cierto modo, tenía la esperanza de que se hubiera quedado metiendo la pata para que yo pudiera ganar dinero en serio. Regresé de unas vacaciones que había planeado con meses de anticipación solo para escuchar que el equipo estaba enojado conmigo por tomarme un tiempo libre cuando estábamos en medio de un gran proyecto. La gente que respetaba empezó a hablar mierda a mis espaldas. Esa fue la gota que colmó el vaso. Puse mi aviso de 2 semanas al día siguiente. Lamento escuchar eso. Donde trabajo, se alienta a las personas a reservar vacaciones cuando lo deseen, con un aviso razonable. Simplemente construimos eso en el cronograma. Estoy de baja médica y un amigo en el trabajo me dijo que la gente habla mierda de mí. Probablemente usaré este tiempo para encontrar otro trabajo y dejarlo en el momento en que termine la licencia médica. Mi empresa va cuesta abajo rápido de todos modos. Recortando nuestros beneficios y tratándonos como una mierda, así que a la mierda. Mi primer trabajo fue en una tienda de comestibles coreana en los Estados Unidos. Dejé muy claro que no hablo ningún otro idioma además del inglés, lo subrayé varias veces durante mi entrevista. Dijeron que estaba bien, solo estaría reponiendo las estanterías, no necesito saber el idioma. 3 semanas después me gritaron absolutamente por no poder leer coreano, estoy hablando como el tipo de gritos que dañan la garganta. Les dije que se jodieran y salí en medio de mi turno. Dejaste en claro que no hablabas coreano, pero no aclaraste que no leías coreano. Fue un error honesto. Soy un chef ejecutivo, estaba entrevistando para un puesto en un hotel, pedí ver la cocina y nos dirigimos a las profundidades del infierno. Había grasa goteando de las trampas de grasa. Debajo de las trampas de grasa hay un riel que se supone que atrapa lo que sale de las trampas de grasa. En los extremos y en la sección media hay bandejas que atrapan la grasa del riel. En el piso debajo de cada una de las bandejas había una pila de 6 pulgadas de grasa coagulada de color amarillo negruzco. Las partes traseras de las freidoras también estaban llenas de grasa coagulada de color amarillo negruzco. Parecía que no habían barrido, y mucho menos trapeado, debajo de ninguno de los equipos en meses. El olor en el vestidor era desagradable y pude ver tomates, uvas y limones podridos en el estante, casi al frente y al centro. El congelador no estaba tan mal, pero aún así no era genial. El interior y el exterior de la máquina lavaplatos tenían depósitos minerales, cal y cosas de color verde negruzco, moho, recubiertos por todas partes. No puedo imaginar lo mala que era la presión del agua. La salpicadura trasera también era desagradable. No puedo imaginar que escondí la sorpresa de mi rostro. Seguro que no lo estaba intentando. El director de comida me preguntó con toda sinceridad, entonces, ¿te interesa el trabajo? Sin disculpas por el estado de la cocina ni explicaciones. Me reí, ese tipo de risa corta que es casi un ladrido. Fue entonces cuando comenzó esta canción y baile sobre cómo no pueden mantener a ningún personal, siempre están abandonando, perezosos y bla bla. Descubrí que no había otros empleados de cocina, ni siquiera un lavaplatos, todos habían renunciado. Ni siquiera había un servidor. El único otro personal en las instalaciones además del personal del hotel era un bar de propiedad independiente que tenía un contrato con el hotel para usar la cocina para la comida del bar y solo tenía una pequeña ventana para pasar entre la cocina y el bar, ni siquiera el acceso de los empleados, tenían que salir al vestíbulo como cualquier otra persona si querían ir a la cocina. Salí, vi más que suficientes banderas rojas para un mal jefe. Le doy un trato especial a la cocina antes de dejar que el personal se vaya a casa. ¿Usaste el microondas? Límpialo. Una rodaja de limón contra la pared debajo de las estufas. Sacarlo. Tomates podridos en el vestidor. Tirar a la basura. El suelo se siente un poco arenoso o rayado con gris. Coge los cubos y los trapeadores y asume la posición. Trabajé en una fábrica haciendo las unidades de ventana que van en marcos de doble acristalamiento. Yo era un cortador de vidrio. Corté vidrio laminado. Llevaba en la empresa unos 3 años. Era muy trabajador y amaba a las personas con las que trabajaba.
Un día estaba colocando una hoja de vidrio laminado en un estante, retrocedí y mi pierna izquierda rozó el estante detrás de mí, se escuchó un sonido de vidrio rompiéndose. Traté de salir de entre los estantes y mi pierna izquierda colapsó. Alguien había puesto una hoja rota de vidrio flotado de 3 milímetros en el estante y luego la había escondido detrás de más vidrio. Nadie sabe por qué. Tenía una lanza de vidrio de 7 pulgadas en mi pantorrilla izquierda, entró por la espalda y sobresalía por el frente pero no había perforado la piel. Sangré por todas partes. Todavía hay una mancha en el concreto de mi sangre más de 10 años después, me dijeron amigos que todavía trabajan allí. Tengo síndrome compartimental. El hospital estuvo cerca de amputarme la pierna. Mi jefe seguía acosándome para que volviera al trabajo. Lo intenté, pero tenía demasiado dolor para estar de pie todo el día. Así que solo hice 8 horas y solo por un día. Al final de ese día le dije a mi jefe que no podía seguir entrando. Demasiado dolor, así que tendría que esperar hasta que mi pierna estuviera mejor. Mi jefe dijo que el accidente fue culpa mía y que si hubiera tenido más cuidado, no estaría perdiendo dinero. Dije me voy a ir ahora, antes de que te golpee. Para resumir, terminé demandando a la compañía, obtuve 10.000 libras y todos mis colegas me defendieron. Aproximadamente la mitad abandonó la empresa, solo alrededor de 8 personas, pero aún así la mitad de la fuerza laboral es tan significativa en términos de cuán perjudicial fue para la empresa, porque no querían estar en una situación similar. Aunque yo no causé este accidente, mi jefe no me pagaría por el tiempo que tuve libre. Eso es lo que me hizo demandar al final, combinado con su intento de echarme la culpa. Si no hubiera hecho eso, me habría tragado la pérdida de salarios, pero culpándome por eso, le rompí el lomo al camello. Renuncié a mi trabajo esta mañana. Comencé con la empresa hace 4 años y ascendí rápidamente. Y luego COVID. Cambió por completo. Trabajábamos desde casa, todo fue genial. Parte de mi trabajo consistía en hacer pedidos de teléfonos, computadoras portátiles y accesorios para los empleados. La escasez de la cadena de suministro dificultó rápidamente que el hardware llegara a tiempo. Me culparon continuamente por esto, aunque literalmente no había nada que pudiera hacer. Las nuevas computadoras portátiles ahora tardan 2 meses en llegar y las nuevas contrataciones comienzan en 2 semanas, a veces menos. Acabé recibiendo una mala crítica porque no podía cumplir con los requisitos del pedido de forma constante. Cortaron mi bono de mérito y aumentos en un 25%. En este punto, mi moral se había ido. Luego me obligan a volver a la oficina, aunque el resto de mi equipo sigue trabajando desde casa. Se quejaron de que uso audífonos mientras trabajo, porque no soporto el sonido de la respiración de Darth Vader de mi gerente. Comenzaron a decirme que estaban buscando cambiarme a otro rol. Trató de ofrecerme un papel menor, y que si no lo tomaba, me sacarían y se pondría feo. Renuncié hoy, sin previo aviso. Están peleando en este momento, y duermo tranquilo sabiendo cuánto trabajo tendrán que hacer para cubrirme. Soy mecánico de aeronaves y, como puedes suponer, existen técnicas de mantenimiento en aeronaves que son un gran no-no. Irónicamente, cuando estaba en la escuela de tecnología, nos contaron una historia para evitar que pusiéramos autopartes no certificadas en los aviones. Funciona, más o menos, pero es altamente ilegal y no cumple con los estándares de partes de aeronaves certificadas por la FAA. En pocas palabras, renuncié a mi trabajo de aviónica por otras razones y obtuve un trabajo adicional en una pequeña estación de reparación. El primer día en el trabajo y todo iba bien, instalando mis herramientas, conociendo a todos, etc. El director de mantenimiento vino y me mostró las cuerdas y me puso en un proyecto simple. Haz un cambio de alternador en un pequeño Cessna 150. Fácil, ¿verdad? Bueno, saqué los manuales, requeridos por la FAA, saqué el alternador. Fui a la tienda de repuestos con uno viejo y me dieron dinero en efectivo y me dijeron, ve corriendo a AutoZone y toma un alternador número de pieza XXXX para un Chrysler. Vaya, ¿de AutoZone? El tipo de piezas dice, sí, es solo el avión de las escuelas de vuelos. A la FAA no le importa una mierda lo que les hacemos. No hace falta decir que agarré mi lonchera y saqué mi caja de herramientas a la camioneta más rápido de lo que podrías deletrear alternador. Cuando reemplaza una pieza en un avión, debe inspeccionarse, registrarse y firmarse con su número de ATP. Estás atado al trabajo que hiciste por la eternidad. Es el registro de ruta de mantenimiento que debe dejar para la redundancia y si algo sale mal. Bueno, si reemplacé ese alternador y falló en vuelo, la FAA sería notificada y tendría que ser inspeccionada y en el camino encontrarían mi firma. En cuestión de horas me revocarían la licencia, me multarían y, con bastante suerte, no me arrestarían.
Era una trabajadora fantástica en esta pequeña tienda de tarjetas de regalo. Entrené a los gerentes y solía ir en mis días libres para ayudar. Luego me enfermé bastante, conjuntivitis en ambos ojos y una infección del oído interno. No podía ver, no podía decir hacia dónde estaba arriba y era muy contagioso. Tuve que pedirle a mi madre que me llamara al número de los gerentes porque yo no podía ver el teléfono, así que no pude entrar en un turno y mi jefe me regañó y me dijo, bueno, voy a perderme la práctica de fútbol de mis hijos porque no tienes ganas de venir. Dije sí y colgué. Renuncié cuando mejoré. Recuerda dejarnos tu like y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.